Minutos de salvación, gente ready. Dios te bendice. Estamos de regreso en su programa Minutos de Salvación, compartiendo con este hermoso elenco una palabra siempre impactante para todos los oyentes, aquellos seguidores que nos siguen a través del canal TV Recuerdo Gran Santo Domingo. Minutos de Salvación siempre y será de bendición para todos los oyentes, televidentes que siempre esperan este momento a las 6 de la tarde para escuchar una palabra especial, una palabra extraordinaria, pero siempre acompañado de mis amigos, mi hermano Idalis Montero. Amén, gloria a Jesús y nuestro hermano Juan Tomás. Amén, bendiciones. Amén, Dios le bendiga grandemente. Sabemos que hoy tenemos un tema maravilloso y es la Biblia, el origen de la Biblia. Es hermoso que hoy vamos a ser impactados y vamos a tratar un tema que cada persona yo sé que va a ser edificada, ilustrado de parte del Señor. Así que, Huelán, vamos a la palabra. Amén, vamos a compartir la palabra que está en Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 21. Hay muchas personas que dicen, ¿quiénes fueron los que escribieron la Biblia? ¿Y cómo fue que se escribió la Biblia? Y esta es una palabra que tiene una lección muy importante que nosotros vamos a tratar en esta hermosa tarde. Dice la palabra de Dios, si usted tiene una Biblia en su casa, donde quiera que esté la Biblia, en el iPad, puede buscar Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice lo siguiente, en el nombre de Jesús, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto más? Amén, amén. Eso es así, hermana pastora. Amén, así mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dando a denotar que nunca vino la palabra por voluntad de hombre, amén, porque Dios había de proveerse de un hombre, claro y ciertamente, porque no lo iba a hacer a través de, ¿verdad? Se iba a valer, sino que iba a tomar a un hombre que esté dispuesto, gloria sea el nombre del Señor, como cada uno de nosotros que hoy estamos aquí, Juan Tomás, para dar una palabra de parte del Señor. Así es, amén. Y hay que hablarle a las personas en un día tan especial, Orlando, sobre el origen de la Biblia, la descendencia de la Biblia, cómo se formó la Biblia, el orden de los libros, el canon de la Biblia, la diferencia entre las Biblias y otros libros. Le vamos a dar un tópico, unos cuantos puntitos, pero es importante este tema tratarlo ampliamente. Amén, así es. Y algo que me llama mucho la atención, ejemplo, que hay personas que se preguntan, que la Biblia fue escrita para todos. Ejemplo, la Biblia nunca vino para interpretación privada, sino para que nosotros entendamos lo que Dios quiere a través de su palabra. Entonces, ¿qué significa, ejemplo, qué significa la Biblia? La Biblia viene de una palabra griega que significa biblos. Nosotros entendemos, gloria a Dios, que es un conjunto de libros escritos en papiros, escritos en piedra, en pergaminos, etcétera, etcétera, donde nosotros podemos conocer, la origen de la Biblia. Para nosotros conocer la profundidad de esto, nosotros tenemos que conocer en sí qué es la Biblia. Amén. Amén, así mismo es. La Biblia es el libro más leído en todo el mundo. Dice que ha sido traducida en 2.554 idiomas. Así mismo es. Y que la Biblia es vendida 100 millones de Biblia diariamente. O sea que cada persona tiene una Biblia, en cada hogar hay una Biblia. Diferente y si cultura, hoy, diferentes exactamente, si tú no tienes una Biblia, hoy es el día en que te vamos a animar a que compres una Biblia, a que te hagas de una Biblia, porque la Biblia es la profecía más segura donde tú puedes obtener la salvación y la vida eterna. Así mismo es. Así es, alrededor de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo, en un espacio aproximadamente de 1500 años, escribiendo, como decía Orlán, en manuscrito, en piedras, en papeles, en piel de animales, hasta que llegó la imprenta. Comenzaron a aparecer los rollos, los papiros, y se formó lo que es el canon del Antiguo Testamento, que es lo primero que se forma, el Antiguo Testamento, y es lo que los judíos tenían como escritura. Por eso ellos rechazaron a Cristo, y Cristo le dijo, no, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, para que vean que la ley y los profetas hablan de mí, y que todo lo que se escribió, lo que es el Antiguo Testamento, está en lo que es la tipología que utilizaron algunos eruditos para que pudiéramos entender que el Antiguo Testamento era una sombra. Por eso Pablo dice, la ley y los profetas fue un batón para llevarnos a Cristo. Amén. Entonces, en el canon en el Antiguo Testamento varían
la cantidad de libros, dependiendo del canon. El canon hebreo, que es el que nosotros usamos los pentecostales, mantiene sus 39 libros, pero el canon griego, que es usado griego-romano, lo usan los romanos, lo usan los ortodoxos y los enemigos nuestros de la fe, los que nos adversan por completo, la gente del Islam, Aleluya. la gente de los del Gloria a Brahma, Jesús. la gente del brahmanismo y la reencarnación, que tienen, quiero que ustedes sepan que el origen de todas esas religiones tienen sus fundamentos doctrinales, andan por la Biblia para poder tener cierto fundamento y poder confundir. Y poder confundir. Y poder confundir. Y queremos definir lo que es un canon. El canon significa reglas o medidas. Entonces, cuando nos referimos a canon, es el conjunto, alabado sea el nombre del Señor, de libros. Lo que dice el pastor es que los católicos tienen 73 libros, pero nosotros tenemos 66 libros. ¿Por qué ellos tienen 73 libros? Tienen 73 libros porque ellos tienen libros pseudos epígrafos, o sea, libros apócrifos que no son o no han sido revelados por el Espíritu Santo. Por eso ellos tienen los libros que son Macabeos, son Judith, son Tobías, estos libros que no son inspirados o inspiración del Espíritu Santo. Por eso el canon hebreo está constituido de libros que tienen la palabra revelada de parte del Señor para Dios tratar con el hombre a través de esta palabra. Así mismo es, y como conocemos, y hay personas que quizás no conocen, pero la Biblia fue el primer libro impreso en los años 1455 por John Gutenberg, el primer inventor, aquel que usó la imprenta para impregnar aquella Biblia, gloria a Dios, tomada de la primera traducción por un obispo llamado Jerónimo Sidrón, que fue constituido por un papa, que se llama Santana I, que le delegó que hiciera la primera traducción griega, gloria a Dios, en ese tiempo, para que usted vea que fue el primer libro impreso, que la gente muchas veces no le da el valor necesario, donde todo se encuentra en la Biblia, todo está sustentado en la Biblia, todo lo que tú puedas vivir en el planeta Tierra, todo se encuentra ahí. Hablo, todo lo que tú necesitas escuchar, todo lo que tú necesitas como vivencia, lo vas a encontrar en la Biblia. Incluso personas que hablan de la psicología cogen material de la Biblia para poder adiestrar y aconsejar y poder aconsejar a aquellas personas que están pasando quizás por problemas matrimoniales, por problemas psicológicos, problemas de depresión, y cogen la Biblia como los salmos, los proverbios, que tienen mucho contenido, que hablan sobre tipos de temas como la depresión, etcétera, etcétera, y toman la Biblia para poder llevarle una solución a aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Así es. Tenemos que ver que en la conformación del canon y los libros que fueron aceptados dentro del orden de lo que primero se llamó Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a hablar de que tenemos los primeros 5 libros, que son los 5 libros. La Biblia empieza de esta manera. Los primeros 5 libros son los 5 libros del Pentateuco o el Torah, los 5 libros de Moisés. Era la Septuaginta que se llamaba. Amén. El Torah. Amén. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pasamos a lo que son los libros de carácter histórico o soberano, que ahí encontramos el libro de Josué, el libro de Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces de ahí nos pasamos a los libros poéticos. Y entonces son 5 libros, que está Job, el libro más antiguo, pasa el libro de los Salmos, pasa a Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, y ahí están los 5 libros poéticos. Pasamos a lo que son los libros de los profetas mayores. Ahí está Isaías, está Jeremías, Lamentaciones, que es de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y la última parte, que son los libros de los profetas menores, porque fueron los que casi todos profetizaron en el 718, 19, profetizaron menos en la cautividad, que empieza con Joel, sigue el libro de Amós, el libro de Jonás, los profetas menores, el libro de Abdías, el libro de Jonás, Joel, ahí está Miquea, Ageo, Sofonía, Zacarías, Malaquía, Miquea. Estos son los libros de los profetas menores. Y de ahí 430 años aproximadamente de no comunicación entre Dios y el hombre, y es lo que da el origen de los libros fuera del canon de la Biblia. Hay que surgen todos esos libros apócrifos. El tiempo intestamentario, que hay que subir el tiempo intestamentario, donde conocemos nosotros los cristianos, o muchos que no conocen, los 400 años
del silencio. de Dios. Pero, Juan Tomás, tenemos un video que habla sobre el origen de la Biblia y para sustentar todo lo que nosotros estamos hablando. Amén, así Y yo es. quiero que usted, televidente, pueda ver este video que el señor director estará introduciendo en pantalla para que usted también se enlace con este tema que estamos hablando sobre el origen de la Biblia. Así que, señor director. Donde sus practicantes, tanto católicos como protestantes, creen tener toda la verdad y nadie puede decir nada que difiera de sus creencias, porque rápido utilizan la Biblia como evidencia divina de que lo que ellos dicen es correcto. Y en cierto modo, tienen razón, ya que la Biblia es un documento válido que avala las instrucciones de Dios. Pero lo que ninguno de ellos se pregunta es, ¿de dónde salió la Biblia? ¿Quiénes la escribieron? ¿Y será este libro el único texto inspirado por Dios? Ninguna iglesia cristiana se toma el atrevimiento de enseñarle a sus seguidores el verdadero origen de la Biblia. Y ninguno de los seguidores se interesa en preguntar. Pues en esta serie de videos hablaremos sobre el verdadero origen de la Biblia, de dónde salió, quiénes la escribieron, todos los filtros religiosos por los que tuvo que pasar para convertirse en la Biblia que conocemos hoy. ¿Cuántas veces fue negada y construida nuevamente? En fin, hablaremos de todo lo relacionado con su origen y de cómo es utilizada para bien y para mal. Y para empezar, es bueno saber que la Biblia es considerada como un conjunto de libros sagrados cuya escritura fue inspirada por Dios para el bien de la humanidad. Habla sobre la creación del humano, su caída en el pecado y su salvación. También habla sobre cómo Dios se relacionó, se relaciona y se relacionará con la humanidad. Y de igual manera, expone los atributos y el carácter de Dios. Pero como somos humanos al fin, siempre utilizaremos la Biblia a nuestro modo. Así que empecemos con el origen de la misma. Para empezar, la palabra Biblia viene del griego biblion, que significa libros. En esta traducción aprendemos que la Biblia es un conjunto de libros. Así que rápidamente tenemos la primera interrogante. ¿Qué libros se utilizaron para crear la Biblia? ¿Eran estos los únicos libros que existían? ¿Quién los escogió y por qué? Pues actualmente existen varias versiones de la Biblia. Una con 73 libros, que le pertenece a la religión católica, y otra con 66 libros, la cual es del movimiento protestante. Aparte de estas, hay otras versiones que incluyen más o menos libros. Y como todos sabemos, existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero antes de Cristo solo existía el Antiguo Testamento, o mejor conocido como el Tanakh por los judíos. El Tanakh incluía la ley de Moisés, también conocido como la Torah, las profecías de los grandes profetas que profetizaban la venida del Mesías, entre otras escrituras. Luego, más adelante los judíos crearon un canon del Tanakh que incluía 7 libros adicionales, los mismos que forman la diferencia entre la Biblia protestante y la católica. Pero algunos judíos no estaban contentos con estos libros, porque fueron escritos en griego, y el Tanakh solo podía ser hebreo. Así que por muchos años los judíos estuvieron peleando para ver cuál versión era la que se quedaba, el canon de Alejandría con sus 7 libros extra, o el canon palestinense, el cual no tiene estos 7 libros. Así que ya desde que el Antiguo Testamento fue creado por los judíos, ya existían 2 versiones del mismo, y todavía Jesús no había nacido. Hasta ahora podemos ver que los orígenes de la Biblia han estado en discusión desde antes de que la Iglesia Católica existiera. Así que si nos movemos unos 1000 años más en el futuro, podemos ver que los católicos deciden aceptar estos 7 libros que los judíos discutían en el Tanakh, pero la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, se rehusó a aceptarlos. Así que crearon su propia versión de la Biblia, pero sin estos 7 libros del Antiguo Testamento, también conocidos como los 7 libros deuterocanónicos. Así que la misma disputa que tenían los judíos hace 2000 años sobre estos 7 libros, todavía la tenemos hoy, y todo esto a pesar de todos los concilios que se realizaron por la Iglesia Católica para llegar a un acuerdo en el segundo siglo, el tercer siglo y el siglo número 14, más la negación de la Reforma Protestante. Pero hoy es mucho más complicado el asunto, ya que surgieron varios movimientos protestantes, conocidos como herejes, que también formaron su propio canon bíblico muy alejados de los originales. Estos movimientos son los llamados gnosis, los mormones y otras religiones como los testigos de Jehová, entre muchos otros.
Así que como podemos ver, existen muchísimas versiones de la Biblia, unas con más libros que otras, unas con diferentes textos y traducciones que otras. Pero ¿cómo sabemos cuál es la verdadera? Ya que todas fueron creadas de la misma manera. Un grupo de hombres. Minutos de Salvación, un programa propiedad de Jesucristo. La gloria es de Dios. Te alabamos, te bendecimos, queremos salvar tu vida. Minutos de Salvación, gente ready. Dios te bendice. Concluye. Hermosísimo ese tema sobre la Biblia, el origen de la Biblia. Todos debemos apegarnos a la Biblia. Celebramos en estos días y gozosos, celebramos lo que fue el 27 de septiembre, el Día Nacional de la Biblia, donde se está realizando aquí en Santo Domingo por medio de una ley que fue instaurada por el Congreso. Esta ley es la ley, gloria a Dios, 208-84, por la ley constitucional. Quedamos teniendo este día ya establecido en República Dominicana, como muy pocos países de Latinoamérica están celebrando el Día de la Biblia. Nosotros como entes que estamos atentos a la palabra del Señor, y nuestra bandera así también bendito sea el nombre del Señor, ¿cómo que se dice esta palabra? Lo sondea, lo tenemos siempre ahí en la bandera dominicana, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa es la Biblia que tenemos nosotros, la Biblia, la verdad de Dios revelada para cada uno de nosotros. Esto fue en San Pedro de Macorís a través del pastor Alcid, quien hizo tanto esfuerzo. Este hombre trabajó en la Liga Bíblica Dominicana por 21 años, y este pastor, a él le debemos la bendición, aparte del Señor, de que hoy tengamos la instauración de la Biblia celebrada el 27 de septiembre de cada año. Así que damos gracias al Señor por ese acontecimiento tan maravilloso. Amén. Tremendo. Tremendo, tremendo. Y ahora nosotros, yo quiero dar un consejito a la gente. A veces las personas que no conocen de Dios dicen, porque ustedes se diferencian entre unos y otros, los cristianos, porque hay quienes creen una cosa, ustedes en otra. Dígame, la diferencia ¿qué diferencia puede haber entre Borlán y yo? Gloria si somos cristianos. Aleluya. La diferencia que puede haber es que yo sea un hombre que estudie la Biblia, y que lo que yo trate de explicar y llevar a las personas esté basado en la Biblia, como Jesús mandaba a la gente, escudriñar las Sagradas Escrituras, a ver si yo le he ofendido, o le he faltado, o le he incumplido, o le he abolido. Yo he mantenido la línea de la ley y los profetas. Amén. ¿Me entienden? Así es. Que profetizaron de mí. Entonces, si Borlán yo estudio la Biblia, usted no estudia la Biblia, entonces usted vive de rumores, de lo que usted cree, de dogmas, de información, de malas informaciones, de interpretaciones, de capricho. Entonces usted siempre, ese tipo de persona, como dijo alguien, el intelectual duda y el ignorante afirma. El que no lee afirma, y lo que no entiende sí, lo condena. Y dice, y me reveló el Espíritu y tú estás mal y tú estás... Señores, cuando vamos por la Biblia, Aleluya. Cuando estudiamos la Biblia, es el manual de conducta y fe. Así mismo es. Cuando caminamos por ahí, hermana Idaris, cuando caminamos por la Biblia, es inmutable. Tú mismo te autoevalúas. Amén, así Nadie tiene que decirte a ti que levante la mano los que se van y los que no se van para el cielo. Ella es un espejo. Usted está seguro, porque Amén. dice, yo ando por ahí. Cuando Así tú es. cometes alguna falta, la misma Biblia. Así mismo es. Así Y no hay Conforta. un arma más peligrosa, Tomás, Ay, que una palabra diversada. Oye, no hay un arma más peligrosa de un mensaje erróneo que lleve confusión y perdición. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque ¿por qué nosotros siempre estamos en la misma situación, en mismos errores, más información? Porque no escudriñamos la palabra de Así Dios. mismo es. Sabiendo que las palabras están ahí para que nosotros podamos instruirnos y poder seguir en ese orden que la Biblia nos da, como dice en el libro de Timoteo, la Biblia es inspirada, y usted para enseñar, para instruir, para corregir. Así sucesivamente está la Biblia, para nosotros podemos adiestrarnos a como Dios quiere, al molde en que Dios quiere sujetar. Es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. La Biblia es un libro, pero lo que contiene ese libro es lo que tiene el poder de Dios en sí, en la boca de Dios, como dice la palabra de Dios, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra
que sale de la boca de Dios. Gloria a Excelente, Jesús. Borlán. Y en la lectura que hemos usado de fondo, de trasfondo para abrir este estudio tan lindo sobre la Biblia, usted leyó Primera de Pedro 1:21. 1:21. O sea, la palabra, ¿cómo llegó la profecía? ¿Cómo llegó la palabra? No, esto llega por inspiración del Inspiración, cielo. así es. Gloria a Dios. Pedro dice, nosotros estábamos ahí en el monte de la transfiguración y le Gracias, vimos cuando Él se Jesús. transfiguró. Y somos testigos oculares, presenciales. Vimos esta gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Yo les invito, y siempre en mis prédicas, y los pastores que comparten, que siempre me invitan a predicar en la campaña, yo soy un predicador bíblico. Amén. Yo me baso en la palabra. No, Amén. casi, muy pocas veces usted me va a oír a mí que mi testimonio, que lo que yo hacía, que lo que no hacía. Porque La yo entiendo palabra. que eso no edifica. Yo me llevo de Pablo que decía, yo predico a Cristo y a este crucificado de entre los muertos, el resucitado entre los muertos. Amén. Aleluya, Qué aleluya. hermoso. Gloria a Pero bueno, Gloria vamos a a unos cortes Dios. comerciales y luego regresamos con un tema muy interesante, Tomás, que es la Biblia y el celular. Que vamos a Aleluya. compartir esto porque hay personas que están en contra de la Biblia que se usa en el celular y otros que no. Amén. Entonces hay una pro y una contra. Así que, mismo señor es. director. Vamos Por para allá. favor. Minutos de Salvación, un programa